Muy bueno, el tiempo estamos bien de tiempo. Acá una chica que se llama Folcia, Ana María, pregunta, ¿dónde está Espilosoma antes de ese periodo? Se refiere cuando vos hablaste en R6 de la soja. Ujú. ¿Mm? ¿Qué pasa con ese plaga antes de que esté ahí? Em, no, no, Espilosoma no es una plaga, digamos, que sea específicamente digamos, del cultivo de soja, aunque, por ejemplo, en Estados Unidos también está. Pero tiende a hacer generaciones en otras plantas, a veces en plantas silvestres o en caminos o en juncos, o sea, y prácticamente no la vemos. Y que al final del ciclo, producto de que se suceden las generaciones durante todo el verano, encuentra ese nicho porque en general Espilosoma tiende a ser una oruga que le gustan las hojas más duras, no las hojas tiernas de la soja. Y por eso es difícil verla en estados vegetativos en densidades poblacionales altos. Entonces tiende a gustarle o a preferir hojas duras o que entren en senescencia. Y eso se le ofrecen otro tipo, digamos, de plantas, porque no te voy a hablar de cultivos porque no la he visto de manera importante en otros cultivos. O sea, si vos me preguntás si la he estudiado mucho, no, pero sí sé que se desarrolla en otro tipo de plantas que tiene preferencia y que encuentra ese estado fenológico final de la soja, con esa característica de la hoja más coriácea, más dura, como apetecible y por lo tanto pone huevo. Así que no sería una de las plagas a considerar como importante, ¿no? Ok. Acá Agustín pregunta, usted nombró hoy el tema del frío invernal que actúa dejando inviables o poco viables las pupas del lepidóptero en su primera generación. ¿Ocurre lo mismo con los imagos de chinches presentes en los rastrojos, por ejemplo para Dichelops, que nos podría generar problemas en los primeros estadios de maíz de primera? Esa es una pregunta. Mm. Podría ocurrir, digamos, las chinches en sí pasan el invierno en estado adulto. ¿Mm? Ninguna, digamos, o sea, pasa en estado ninfal porque, digamos, son más susceptibles a morirse, digamos, por el frío. De todas formas, según la especie, algunas más u otras menos generan mecanismos de resistencia al frío. Eh, hay un grupo de la UBA que estudia lo que se llaman los endosimbiontes, que son determinados microorganismos que lo tienen en sus aparatos digestivos, las chinches, y que le da una mayor tolerancia, digamos, a temperaturas bajas. Pero bueno, en la medida que más intenso sea el frío, digamos, y más prolongado en el tiempo, la posibilidad de, de que esas reservas invernales se agoten, ¿no es cierto?, es mayor y por lo tanto producir, digamos, una mayor mortalidad. O sea, inviernos más fríos y más duraderos puede ser, digamos, que las poblaciones bajan. Pero siempre hay que tener en cuenta qué pasó con la campaña anterior. O sea, si tuvimos años de poblaciones bajas y se da un invierno normal o un normal a frío, es muy probable que no tengamos daños importantes, digamos, en la campaña siguiente. Ahora, si tuvimos población en el cultivo de soja importantes y se dan inviernos un tanto benignos, y bueno, ahí es donde uno tiene que enfocarse que quizás las poblaciones tienden a ser mayores. Bien. Y Leandro pregunta si se está viendo daño por bicho bolita. Bueno, cuando uno estudia las determinadas plagas, uno de los aspectos que tiene que tener en cuenta también es el grado de movilidad. Hay especies que son muy móviles y otras poco móviles. Cuando hablemos mañana de cogollero, vamos a hablar quizás de la especie más móvil que hay, con una capacidad de traslado y de migración a grandes distancias. Y hay determinadas otras plagas que son muy específicas, no solamente, digamos, de la zona, sino específicamente del lote y de la secuencia de cultivos de ese lote. Entonces, bicho bolita corresponde, digamos, a este último, o esta última descripción, ¿no? De que es
muy específico del nivel de rotación y el nivel de cobertura que tenga ese lote. Y las secuencias de trigo-soja son las secuencias a veces que tienden a ser más dañinas. ¿Por qué? Porque el rastrojo de trigo, que si bien le da la cobertura para que pase el invierno y que se mantenga húmedo, el rastrojo después de trigo no es apetecible por la relación carbono-nitrógeno y que por lo tanto, digamos, sí se lo da la implantación de la soja, ese cotiledón de la soja. Y entonces esa secuencia hace que los daños de bicho bolita sean más intensos en ese, por ejemplo, en ese esquema de rotación. En la medida que el nivel de rastrojo es menor y que esa relación carbono-nitrógeno no nos lo favorece, quizás las poblaciones de bicho bolita bajen. Por eso están, o el problema más grave de bicho bolito en la Argentina se tienda a situar, digamos, en el sur de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque además en esa zona, producto también de la menor temperatura, hay menor descomposición de rastrojo y que por lo tanto aumenta, digamos, el grado de humedad a nivel superficial y aumenta por lo tanto la supervivencia de bicho bolito. Bien. Y acá Agustín pregunta si puedes comentar algo sobre si hay umbrales de daño para Megacelis, que se está viendo con más frecuencia en campañas, sobre todo secas. Umbrales de daño no hay para Megacelis. Lo que se está viendo, digamos, o lo que estamos viendo, es que Megacelis ha acomodado bastante su ciclo y su biología para que la emergencia de los adultos que se producen a fin de noviembre, principios de diciembre, que es coincidente con la emergencia, digamos, de las hojas sembradas en fechas tempranas, ¿no es cierto?, en fechas de siembras de noviembre, de mediados de noviembre, constituye un daño importante en la implantación del cultivo de soja. Principalmente en aquellos lotes en los cuales tenga como lote lindero un lote de trigo o un lote de maíz que haya venido de soja el año anterior. No sé si me siguen con el análisis. O sea, yo tengo un lote de soja, pero al lado tengo uno de trigo o uno de maíz que tuvo soja el año, en la campaña anterior. ¿Qué pasa con los adultos que emergen de esos lotes que tienen trigo o maíz? Pero que tuvo soja la campaña anterior. Megacelis no prefiere comer gramíneas. Entonces, por lo tanto, esos adultos que emergen se suman a quizás los adultos que emergen del mismo lote de soja que está emergiendo, ¿no es cierto?, que están haciendo. Y entonces tener en una bordura de unos 20, 30 metros un nivel de defoliación importante, a tal punto, digamos, que es el lugar en donde uno generalmente tiende a muestrear y tomar decisiones a partir de lo que uno ve en la orilla del alambrado, ¿no? Entonces, en esos 30, 40 metros tenés la defoliación o producto de los adultos que se generaron en ese lote, más los que vienen de los lotes de al lado. Y que esa generación de adultos no es uniforme, sino que es continua en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre generalmente? Hacen una aplicación con algún insecticida porque es fácil de matar, pero tienen una repoblación de adultos producto de que con esa capacidad de vuelo vuelven a colonizar. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy en día? ¿Hasta dónde sabemos? En la generalidad, Megacelis, en función de la densidad poblacional, porque a veces encontramos 5 a 6 o 7 adultos en una misma plántula, y eso produce una defoliación muy importante de la plántula, no tiende a comer el brote ni a cortar el brote. Eso es una ventaja para nosotros de saber, digamos, ese comportamiento. En general tiene ese comportamiento en sí este bicho. Pero hoy las empresas semilleras, digamos, producto de que esta biología se ha acomodado, digamos, a los momentos de emergencia de sojas de primera, están en el desarrollo de insecticidas y la compatibilidad de esos insecticidas junto con los inoculantes. ¿Por qué? Porque
Los inoculantes requieren todo un desarrollo en el cual no se produzca mortalidad de esas cepas de bacterias productos del insecticida que también se ha aplicado. Y por eso la tendencia de esas empresas sea que te vendan la semilla en capas, con una capa de inoculante y otra capa de insecticida para que no haya contacto y no se mezclen. Bueno, ese es un poco el desarrollo, la tendencia de hoy en el mercado. Bien. Para terminar, porque ya van a cerrar la facultad y yo tengo que cerrar la computadora en breve. Acá, Mateo, así las respuestas cortas de estas dos preguntas. Sí. Pregunta, umbrales de aplicación para arañuela en soja y si hay también umbrales para bicho, bolita. Bueno, para bicho bolita sí hay umbrales de 50, 60, digamos, bicho bolita por metro cuadrado, cuando venimos de un rastrojo de trigo, como te decía. Generalmente en los rastrojos de maíz, el daño de bicho bolita, o sea, un rastrojo de maíz y después va soja, es bastante menor. ¿Por qué? Porque se ve que con ese ambiente, digamos, en el cual se siente cómodo y con ese rastrojo de maíz, digamos, los daños tienden a ser menores. Eso por un lado. Y por otro lado, de arañuela. Arañuela también es difícil de establecer un umbral de daño en función de que tanto arañuela como trips, los técnicos en sí no cuentan. Y además es una plaga tan prolífica que tiende a tener densidades poblacionales altas por unidad de superficie, o sea, por foliolo. Entonces, se toman decisiones más de tipo, como lo haría un fitopatólogo, en función de cortar una planta, dar la vuelta, y si tenemos presencia, o sea, daño en el tercio inferior, y ya tenemos arañuelas en el tercio medio, bajo una condición ambiental favorable de sequía, y un canopeo que no esté cerrado, bueno, generalmente esa es la característica que se tiene en cuenta para tomar una decisión de aplicación. Bueno, bien, lamentablemente quedan un par de preguntas que le podemos repetir mañana. Son más técnicas, por ejemplo, alternativa de control químico para megacelis a los piretroides, para no repetir tanto el uso del mismo principio activo. Y habla de la prohibición de clorpirifos y fipronil en este contexto. Bueno, todo lo que se hace o lo que se está haciendo no está bajo registro hoy en día. O sea, muchas consultas vienen, digamos, y uno sabe que funcionan, pero no tienen el registro en la plaga en sí. Quizás el producto está registrado en el cultivo, pero no para la plaga. Y otro, si bien clorpirifos se va a prohibir su uso, pero se ha visto que clorpirifos utilizado en etapas tempranas del crecimiento de la soja tiende a ser negativo en lo que es la nodulación, o sea, en el desarrollo de nódulos. Así que bueno, es un tema para largo, para charlar. Bien, ok. Bueno, entonces con esto te damos las muchas gracias por el día de hoy. La charla ha estado muy linda, muy interesante. Y esperamos que mañana siga tan linda e interesante como la de hoy. Y bueno, a todos les decimos que mañana a las 4 de la tarde, de nuevo, continuamos con la charla con Fernando Flores, ya ahora sobre cultivos de maíz. Y bueno, muchísimas gracias, Fernando, en nombre de todos los presentes y de la facultad, de la Cátedra de Zoología Agrícola, por la charla brindada. Bueno, no, gracias a ustedes. Bueno, espero que les haya gustado y traté de ser lo más claro posible al momento en el cual se encuentran, pero bueno, es a lo que se van a enfrentar el día de mañana cuando estén en su desarrollo profesional. Bueno, muy bien. Por eso yo te había pedido adelantar la charla a las 4, porque si no, sabía que acá a las 6 cierran y se presenta esta situación. Bueno, nos vemos mañana entonces, por ahora tengo que apagar la compu para poder salir a tiempo. Chao, hasta mañana. Hasta luego. Gracias a todos los presentes por haber escuchado. Hasta luego.